Oreno Sibou Flag Gato Domaru Tokerou Wou Siranai. Traducido y publicado por Renzo en registrosdeacasa.wordpress.com. Volumen 2. Capítulo 2. Dado que Harold tomó la decisión sin siquiera pensar en ello, los rumores que circulaban en su territorio acerca de que era un adicto a las batallas podrían no haber estado necesariamente equivocados. A pesar de que no era tan peligroso, su resistencia a luchar contra la derrota era un cambio importante. Esto era el resultado de que decidió que, si no era así, perecería. Por cierto, ¿tu cuerpo está bien? He oído que luchaste contra un Hornhead enorme en esta expedición. Eso de nuevo. Tal vez porque Tazku hizo la misma pregunta cada vez que se reunían después de una expedición, la voz de Harold sonaba completamente harta. Pero para Tazku, o más bien para los Sumeragi, era todo lo contrario. En el pasado, habían recibido a Harold pensando que había venido a visitarlos, cuando en verdad había sido gravemente herido. Cuando se encontraron con tal situación, aunque sabían que era fuerte, todavía estaban muy preocupados. Por otra parte, porque era Harold quien había querido concluir el asunto diciendo, es solo un rasguño, estaban todos más preocupados. Especialmente Erika, que en la superficie no mostró ninguna preocupación excesiva y respetó los sentimientos de Harold diciendo, puesto que el propio Harold Sama lo ha decidido, debería estar bien. A partir de ese día, ella comenzó seriamente a practicar su magia curativa. Sus honestas emociones eran las que hacían que no podía sentarse simplemente inmóvil sin hacer nada. Desde el momento en que Erika había empezado a practicar la magia curativa, Harold no se había herido, y así, sin embargo, su poder todavía no había tenido ningún uso. Pero, aún así, la devoción de Erika hacia Harold era claramente demostrada por su práctica diligente en la magia de curación todos los días. Aunque Harold no se había dado cuenta todavía. ¿Realmente pensaste que perdería contra ese pequeño alevín cuya única característica era su gran tamaño? Habla solo después de pensar. Digo que con la edad de Harold Kun es sorprendente. Dijo Tazku. Incluso tu hijo es así. Itsuki, que había cumplido 16 años, fácilmente podría derrotar a un Hornhead por su cuenta. Él era la única persona en su generación que tenía suficiente habilidad para igualar a Harold. Lo mismo ocurría con Itsuki, por lo tanto, siempre competían jugando frecuentemente. Aunque Itsuki acababa de ser abordado como el hermano de Erika en el juego y sin que siquiera su nombre apareciera en él, era muy fuerte. Probablemente, todavía había muchas personas formidables desconocidas para Harold. Era enorme que, en la etapa actual, se diera cuenta de que la abrumadora ventaja de tener el conocimiento del juego podría convertirse en un obstáculo. Cuando tomó esto en consideración, Harold pensó que era correcto que profundizara su relación con los Sumeragi aunque los riesgos aumentaran. Incluso con el primer problema no resuelto, que era su relación con Erika, no había habido casi ningún progreso desde hace 3 años. Había mantenido una distancia descarada y había conversado solo cuando era necesario mientras lo mantenía al mínimo. No había acontecimientos parecidos a los de un novio. Con esto, sería imposible levantar una bandera, ¿verdad? Pensó Harold. Las cosas iban tan favorablemente que involuntariamente quería reír. Aunque no podía ser descuidado sobre la situación del miasma en expansión en el territorio Sumeragi, solo esto tenía que ser resuelto por los protagonistas, por lo que no podía interferir. Pero, aún así, con la introducción de la droga de resistencia y la puesta en práctica experimental de la agricultura LP, era cierto que la situación había mejorado considerablemente. Dicho esto, el descuido es el mayor enemigo. Si pienso en el futuro, hay montones de problemas y antes del comienzo del juego de aquí a 5 años, en la medida de lo posible arrancaré las banderas de la muerte eventualmente desde sus raíces. Pensó Harold, mientras reforzaba una vez más su determinación. Encima de una plataforma cuadrada hecha de piedra, cada lado de ella de 20 metros de largo, 2 personas intercambiaban intensos ataques de espada. Uno de ellos era un muchacho que estaba acercándose al periodo de transición de su juventud, con una altura que alcanzaba los 180 centímetros y con el pelo negro, que parecía ser de un color un poco rojizo.
Su rostro generalmente amable al que las palabras, la fuerza de la juventud, encajaría perfectamente tenía una expresión sombría. Frente al joven se encontraba un muchacho de 160 centímetros de altura, con una cabeza más pequeña que la del joven, con profundos ojos carmesíes como rasgo definitorio. Se movía tan intensamente que su pelo negro, que era mucho más oscuro que el del joven, se desgranaba. Opuesto a esos movimientos intensos, tenía un destello agudo en los ojos mientras lanzaba golpes de espada. Los dos que tenían una amistad cercana cruzaban a menudo espadas para confirmar el crecimiento de cada uno cuando se encontraban de vez en cuando. Ja, sí, si es así, parece que estarás bien en el torneo. Itsuki, que se había alejado del alcance de la espada de Harold, bajó la suya mientras que contuvo la respiración. No necesito tu preocupación, dijo Harold. Solo en fuerza. Es bueno saber que no tendrás problemas en manejar una espada falsa, dijo Itsuki. No me hagas ilusiones. No soy tan débil como para que esta cantidad de peso se vuelva dolorosa, dijo Harold. No es eso, estaba preocupado por si fueras capaz de contenerte o no. Porque prácticamente nadie en la misma generación puede reaccionar ante tu espada, sugirió Itsuki. Si tenía que decirlo, entonces sentía lástima por los oponentes que acabarían peleando contra Harold. Bueno, era solo ansiedad innecesaria acerca de estos asuntos de capacidad. Entonces, vamos a terminar aquí por hoy, ya que el plan es partir mañana por la mañana. Carruaje de nuevo, G. No se puede evitar porque Delfit está cerca, pero realmente quería abordar un dirigible. Los dirigibles eran algo que aparecía en el juego, eran vehículos de madera con apariencias similares a naves, pero con todo podían volar en el aire. Su diferencia principal de un barco que navegaba en el agua era que tenían alas que brotaban de ambos lados del casco y las hélices fueron atadas al mástil y a la popa. Era un vehículo que emanaba impresiones de fantasía debido al estrés puesto en el diseño, pero al mismo tiempo, era desconocido en cuanto a cómo podía volar de forma estable con esa forma. Bueno, ya que era alimentado por minerales, llamado cristal, que caían de los monstruos cuando eran derrotados, no era algo que podría explicarse con la ciencia o la física. Por cierto, cuando los cristales se utilizaron durante la capitalización, sería muy útil en la creación y mejora de armas y armaduras. Ah, claro, ¿quieres cambiar tu nombre para registrarte en el torneo? Casi todo el mundo que participa en el torneo es un plebeyo, así que creo que a tus padres no les gustaría que aparecieras en ese tipo de lugar, dijo Itsuki. No sé sobre eso, ellos probablemente dirían, buen trabajo, golpea hacia abajo a esas especies inferiores, con sonrisas en la cara. Aunque no importa qué reacción eligieran hacer, no eran las apropiadas que deberían haber tenido. En ese caso, probablemente debería cambiar su nombre y esconder su identidad, entonces incluso si el nombre del ganador del torneo entrará a los oídos de su padre, no se convertiría en un problema en el futuro. Cualquier cosa está bien para el alias, dijo Harold. Entonces lo pensaré mientras viajamos. Más tarde, Harold estaría de pie en el escenario con el nombre de Lord Sama, que involuntariamente le haría dudar del sentido de nombrar de Itsuki. Harold no tenía idea de que ese futuro le esperaba, pero su sufrimiento no terminaría en eso. Después de unos días de viaje, finalmente habían llegado a Delfit por la tarde. El torneo estaba a solo un día de distancia, y después de terminar de inscribirse en el albergue, Harold decidió que ya era hora de que él e Itsuki salieran al restaurante a cenar, pero por alguna razón, Erika estaba presente en su mesa. Su cuerpo se tensó involuntariamente. Lo siento, Erika, estamos un poco tarde. Sin pensar en los pensamientos de Harold, Itsuki se sentó en la mesa en la que Erika estaba. Harold miró a los dos exigiendo una explicación, pero aún más rápido que eso, Erika le preguntó a Itsuki. Oni-sama, pensé que solo los dos estaríamos comiendo juntos aquí. Bueno, no te equivocas, te invité diciendo, ¿qué tal si comemos juntos de vez en cuando? Así que es así. Percibiendo el plan de Itsuki, Erika gruñó exasperadamente. En resumen, Itsuki había invitado a Erika diciendo, ¿qué tal si comemos juntos con Harold-kun de vez en cuando? Mientras que intencionalmente omitimos las palabras entre paréntesis y hacemos que Erika no entienda bien. Nota,
La parte, con Harold-kun, era la que estaba entre paréntesis. Si mi presencia es una molestia, ¿entonces debo irme?, dijo Itsuki. Quédate aquí. Las voces de Harold y Erika se superpusieron. Si Itsuki se fuera ahora, Harold tendría que comer mientras se enfrentaba a Erika. Hablando francamente, sería un infierno. No era que a Erika no le gustara, pero sus sentimientos de no querer ser un obstáculo para Harold cuando sabía que él estaba manteniéndose lejos de ella, era fuerte. Sin embargo, si ella se fuera después de que ya se había sentado solo mirando el rostro de la otra persona, entonces sería demasiado grosero. Incluso si el asiento al que fue invitada era una trampa. Tal vez porque lo había planeado después de tener en cuenta la personalidad de su hermana pequeña, la expresión de Itsuki decía, «Lo he hecho». ¿Por qué está aquí?, preguntó Harold. Debido a que hay posibilidades de ser herido en el torneo de lucha, pensé en hacer que alguien que pudiera usar la magia curativa nos acompañara. Sin embargo, ya que sería un inconveniente para la gente de la casa, le pedí a Erika unirse a nosotros. Era extremadamente dudoso si era una coincidencia o no. Viendo que Erika, que había sido igualmente engañada, no le estaba refutando, Harold tenía dudas si era o no cierto. No podía dejar de pensar que esta situación fue creada intencionalmente. «No me lastimaré», dijo Harold. Hay un proverbio, bien preparado no significa preocupaciones. Por eso he hecho que Erika nos acompañe, dijo Itsuki. Sin embargo, me dijeron que no haría contacto con Harold-sama a menos que fuera absolutamente necesario, dijo Erika. Decidí que una reunión cara a cara es una necesidad. De esa manera, puedes moverte sin problemas si algo sucede, ¿verdad? Lo que Itsuki dijo no estaba mal, así que no podían quejarse de ello. Así que al final, con una situación como si fueran llevados a dar un paseo por Itsuki, los tres se sentaron alrededor de la mesa. Cabe decir que no hubo conversación entre Erika y Harold. Era tan malo que, si Itsuki no estuviera allí para actuar como intermediario, podrían haber permanecido en silencio hasta el final. Y así el tiempo, que parecía una penitencia para Harold, continuó durante más de una hora. Para el momento en que habían terminado la cena, el agotamiento mental de Harold había alcanzado su pico. Después de terminar la cena con unos pasos poco fiables, Harold regresó a su propia habitación y Erika vio que retrocedió con una sensación de disculpa. Había querido regañar a Itsuki por lo que hizo, pero tal vez porque lo había sentido que se había marchado con Harold antes de que su figura ya no pudiera verse. En verdad, estaba encantada de cómo podía estar junto a Harold después de mucho tiempo debido al plan de su hermano, pero más que eso, sus pensamientos de ser una carga pesaban sobre ella. Originalmente, Erika no quería hacer su existencia conocida durante el torneo de lucha a menos que Harold se lesionara y ahora, ese plan fue arruinado. Mientras pensaba en dar a Itsuki una estricta advertencia la próxima vez que estuvieran solos, Erika regresó a su habitación también. Se alojaba en la misma posada que Harold e Itsuki, pero como ella había tenido en cuenta que no quería cruzarse, vivía en un piso diferente. Después de abrir la puerta de su habitación, Juno saludó a Erika con su habitual aire despreocupado. «Bienvenida de nuevo, Erika-sama. Parece bastante cansada. ¿Estabas viendo?», dijo Erika. «A pesar de que es así, todavía soy tu guardia. Aunque, ya que tanto Itsuki-sama y Harold-sama son más fuertes que yo, no sé si hay algún significado para que esté aquí». Ser fuerte o débil era irrelevante para la necesidad de un guardia, pero Erika comprendió lo que Juno quería decir. Puesto que esos dos luchaban frecuentemente, las ocasiones de verla no eran escasas, pero recientemente ella no podía entender lo que estaba pasando porque se movieron demasiado rápido. Especialmente Harold, que se movería tan rápido que la gente dudaría si se estaba teletransportando o no. Sin embargo, Itsuki también era anormal, ya que podía lidiar con ello. Vamos a pensarlo, ¿has hablado de Colette-sama? Colette Ameller. La niña que se suponía que había sido asesinada junto con su madre por diversas circunstancias estaba por alguna razón aquí en Delphic. Si pensaba en ello mientras pensaba en la temporada, entonces podría haber venido aquí a ver el torneo de pelea. No, lo he ocultado, dijo Erika. Como era de esperar, no hay manera de que se lo pudiera decir, dijo Juno.
Por supuesto, no deberíamos ni siquiera saber que ella está viva. Si Harold se daba cuenta de que los Sumeragi sabían que Colette y su madre, Clara, seguían vivas, entonces habrían invitado a sospechas innecesarias. La madre y la hija Ameler estaban protegidas por él incluso hasta el punto de ser deshonrado. Erika absolutamente no quería deshonrar esos pensamientos. No tenía intención de entrar en ese secreto hasta que el mismo Harold se lo revelara algún día. Sin embargo, no podía quedarse tranquila. Es por eso por lo que Erika dijo que, si volvían a encontrarse, quería que fueran amigas. Erika lo sintió después de ver a Colette. ¿No podría ella también convertirse en una persona que podría apoyar a Harold? Colette debió haber sabido sobre la fuerza y la amabilidad de Harold porque ella había sido salvada por él, y todavía era protegida por él. Si volvían a reunirse, entonces ese podría ser el momento en que Harold hablaría del secreto. Erika pensó que en ese momento ella querría una vez más convertirse en amigas con Colette y que se convertirían en buenas amigas con seguridad. Voy a retirarme por la noche, para que puedas volver a tu habitación ahora, Juno. Entendido. Buenas noches, Erika-sama. Buenas noches. Después de que Juno saliera de la habitación, Erika se puso su ropa de dormir y casi inmediatamente después de apagar las luces, se metió en la cama. Era diferente de su futón habitual, que emitía una extraña sensación elástica. Comparado con el de la mansión Stokes, no era muy cómodo para dormir. Como no podía quedarse dormida, las cosas en las que estaba pensando antes empezaron a correr por su cabeza otra vez. Si se hacía amiga de Colette una vez que se reunieran de nuevo, entonces en ese momento Colette podría ser atraída hacia Harold. Aunque estaban comprometidos, era solo de nombre. Ella sabía que Harold planeaba cancelarlo, y si eso sucedía, cuando eso sucediera, Colette podría convertirse en su rival en el amor. Normalmente, uno se sentiría celoso, pero extrañamente, el corazón de Erika estaba tranquilo y no era porque pensaba que tenía la ventaja en el amor. Colette se convertirá en mi rival, y estoy bien con eso, fue lo que pensó. En estos últimos años, Erika se había dado cuenta de cómo anhelaba a Harold. Si ella lo esperaba, entonces ella quería que su primer amor fuera correspondido. Pero para Erika, esos sentimientos de amor no eran los más importantes. Lo que más deseaba era la felicidad de Harold. Por eso quería que Harold estuviera con la persona que él mismo elegiría. No importaba si esa persona no era ella. Si sus sentimientos fueran rechazados, entonces ella lloraría con seguridad. Su amor hacia Harold era real. Sin embargo, si Harold se casará con Colette o con alguien más, quería bendecirlos desde el fondo de su corazón con una brillante sonrisa. Esos eran también los verdaderos sentimientos de Erika. No era como si no hubiera otras maneras de apoyar a Harold aparte de convertirse en su pareja. Es por eso por lo que estoy esperando a nuestra reunión. Mientras se bañaba a la luz de la luna desde la ventana, sonrió gentilmente mientras pensaba en su futura amiga. La brillante brillantez de la luna le recordó los vibrantes cabellos rubios de Colette. Mientras pensaba eso, Erika cerró los ojos y cayó en un profundo sueño. Hasta aquí llega este capítulo. Si les ha gustado, me gustaría invitarlos a que sigan la novela en la página de WordPress de Renzo. El enlace estará en la descripción del video y en el comentario fijado. Gracias por ver el video. Hasta el próximo capítulo.